¿Cómo le va? Esto es Pasos Perdidos, por aquí por Diputados Televisión. Cerramos una semana con la novedad que ya está convocado oficialmente para el próximo día miércoles, una sesión especial a partir de las 12 del mediodía. Los temas, entre otros, proyecto de ley de ficha limpia, amplio acuerdo, por lo menos en gran parte de esta Cámara de Diputados de la Nación. Veremos cómo va a transitar la sesión a partir del miércoles, a las horas del mediodía, a partir de esta convocatoria que hizo el PRO y que hizo La Libertad Avanza. Señora Amanda Alma, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Fernando? Buen viernes, último día de la semana, una semana agitada con mucha actividad y con mucha trabajo en el Congreso, porque, bueno, estuvo además toda la discusión del presupuesto el día de ayer, que queda pendiente su dictamen. Hubo también dictámenes en proyectos importantes como el de ludopatía infantil y otras reuniones donde estuvieron avanzando con algunos aspectos de proyectos de ley. Pero sí podremos decir que, bueno, en el balance de la semana el oficialismo sacó, digamos, una de cal y una de arena. Impidió que se pudiera realizar una sesión, que se postergó, que finalmente fue desconocida como su posibilidad de concretarse por el presidente de la Cámara, pero por otro lado también se quedó con las ganas de tener el dictamen, ¿no? Bueno, están en el medio de las negociaciones, están en el medio de las conversaciones fuera de este Congreso Nacional. Estamos hablando de gobernadores provinciales, mandatarios provinciales con el gobierno de la Nación. A partir de esos acuerdos, se traen esos acuerdos al Congreso de la Nación y se avanzan con la discusión el próximo día martes. ¿Podrá haber dictamen el próximo día martes? Es un interrogante. Es muy posible que sí, que haya dictamen. Ahora, ¿de qué manera puede ser el dictamen? El oficialismo espera tener un dictamen con las firmas, un dictamen de mayoría, con las firmas de la Unión Cívica Radical, con las firmas del PRO, con las firmas del MID. Veremos cuál es el dictamen que logra conseguir. Porque si no hay acuerdo, es muy posible que La Libertad Avanza sola firme un dictamen y posteriormente otro dictamen sea firmado por la Unión Cívica Radical, el PRO, el MID, que están planteando modificaciones al proyecto original. Además de el dictamen que va a firmar Unión por la Patria, que ya adelantó un dictamen de rechazo. Habría un dictamen del bloque del Frente de Izquierda. Y en principio habrá que ver si hay un dictamen del bloque de los radicales críticos de Democracia para Siempre. Algunos van a firmar en disidencia, están pensando firmar en disidencia, y esa es parte de la negociación que está haciendo La Libertad Avanza en esta descripción que hacía Fernando, porque, bueno, hay parte de las negociaciones que se están llevando adelante por el Ejecutivo Nacional con los ejecutivos provinciales, inciden en las definiciones que se tomen aquí, pero sobre todo porque hay una experiencia ya transitada desde principios de año, desde la ley base, desde la negociación, justamente donde los gobernadores fueron claves para poder avanzar en esa discusión, y la posibilidad, bueno, de que las disidencias parciales le permitan al oficialismo tener por lo menos la mayor cantidad de firmas de los diputados. Bueno, la firma en disidencia tiene que ver con el proyecto que va a presentar La Libertad Avanza, y las disidencias tienen que ver con las modificaciones que se logren acordar. Ahora, si no hay acuerdo entre el gobierno y los gobernadores provinciales, se firmará un dictamen propio de los gobernadores que tienen representación aquí en este Congreso Nacional. Y a partir de ahí se someterá a votación cada uno de los dictámenes, y el que más votos tenga es el que se discute en general, y luego en particular cada uno de sus artículos. Y ahí empieza a nuevamente a haber una sombra que empieza a recorrer la cúpula del Congreso. Si va a haber o no va a haber sesiones extraordinarias. Porque la decisión del gobierno, en acuerdo con los gobernadores, fue de que haya sesiones extraordinarias a partir del 1 de diciembre. Se discute el proyecto de presupuesto acá, la próxima semana se firma el dictamen, puede discutirse en el recinto el jueves, o puede pasar para la próxima semana el día 27, y el Senado lo tratará después en extraordinarias. Si se rompen o se caen esos acuerdos, es muy posible que también se caiga la posibilidad de convocar extraordinarias, y por lo tanto el Ejecutivo termine prorrogando una vez más
el presupuesto del año 2023. Algo que se analizaba como posible, o algo que se decía también como expectativa o como posibilidad que tenía el oficialismo, pero ya tiene prorrogado el presupuesto 2024. Entonces es el mismo que el año pasado, las partidas no se han modificado en los papeles porque tampoco llegó al Congreso de la Nación a mitad de año un adelanto del presupuesto o una reconducción del presupuesto, así que las partidas presupuestarias están muy desdibujadas en relación al impacto inflacionario, en relación también a las variables internacionales y macroeconómicas, porque bueno, no es un presupuesto construido y pensado y aprobado por el Congreso Nacional de esta gestión. Sería el primero. Claro. Ahora, hay que ver si eso se puede concretar con los votos o no, porque están bastante intransigentes en el Gobierno Nacional, pero por otro lado, tampoco los gobernadores le creen tanto a las promesas del Ejecutivo Nacional, porque tienen una experiencia acumulada que no les ha ido tan bien en los últimos meses. Y entonces ahí es donde se plantean qué tipo de acuerdos pueden llegar a tener los gobernadores con el Poder Ejecutivo Nacional. A partir de ahí veremos qué es lo que ocurre. Si no hay presupuesto, si se prorroga nuevamente el presupuesto 2023, esto lo que quiere decir que también se rompen acuerdos políticos entre los propios socios, aquellos que han aportado votos, han aportado, digamos, trabas para que no se logren las mayorías necesarias para, en definitiva, rechazar algún veto presidencial. Y entonces, por lo tanto, habrá que ver de qué manera queda esa relación política entre lo que sería la Libertad Avanza, que tiene una importante minoría en diputados y también mucho más en el Senado Nacional, con el resto de los bloques, principalmente con el PRO y con la Unión Cívica Radical, con Innovación Federal, con aquellos que tienen gobernadores. El tiempo apremia, está quedando cada vez menos días formalmente para las sesiones ordinarias. Ahí termina la posibilidad que el Congreso siga sesionando sin que el Ejecutivo Nacional dé la orden a través de un decreto de o extender el periodo de sesiones ordinarias o convocar a extraordinarias, algo que no estaba dentro de lo que por lo menos anunciaban o decían o comentaban en algunas entrevistas televisivas altos funcionarios del Ejecutivo Nacional. Pero bueno, la realidad es que llegamos a este día, hoy ya casi mitad del mes de noviembre, los últimos 15 días, 14 días por delante. Veremos si logran llegar a un acuerdo y cómo va a ser el desarrollo del trabajo en las próximas semanas. Bueno, vamos a ver cómo está el clima aquí en la ciudad de Buenos Aires. Jornada calurosa, jornada cálida, jornada con mucho sol. 29 grados es la temperatura, llegó a un máximo de 30, una mínima de 22 hoy temprano. Para mañana sábado ya se espera 31 grados de temperatura máxima, 17 grados la mínima, y cae muy fuerte para el día domingo. No solo que cae la lluvia, sino también que cae la temperatura. Una máxima de 19, día nublado, lluvioso, una mínima de 13 grados. La temperatura actual, repetimos, 29 grados aquí en la ciudad de Buenos Aires. Un clima un poco más que primaveral. Sí, ya de verano, se está sintiendo el verano que, bueno, falta todavía un mes largo para que llegue. Sí, y bueno, pero se acerca pronto. Sí, todos queremos vacaciones, es un año muy, muy, muy intenso y el calor aporta para desear el receso de verano. Le damos la bienvenida a nuestros colegas y a nuestros compañeros que nos acompañan hoy. Claudio Mardones, bienvenido, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Fernando Fraquelli, Amanda Alma, por anticipado, Gonzalo Zabarrieta. Hablamos de temperatura, ¿no? Y parece que al menos en estas horas hay temperaturas que van a empezar a subir. Una señal viene de la Casa Rosada. El portavoz presidencial Manuel Adorni confirmó algo que hemos venido hablando y que formó parte de la conferencia de prensa que no fue esa en la que el oficialismo iba a anunciar un aumento en el presupuesto universitario, pero a cambio de ¿qué? De redireccionar las partidas para el financiamiento de los partidos políticos y para la eliminación de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias 2025. Eso es lo que anunció hace un ratito el portavoz presidencial Manuel Adorni. Todo un dato. ¿Por qué? Porque justo hoy, horas antes, el presidente de la Cámara Baja, Martín Menem, ya le puso fecha para el tratamiento de ficha limpia. Y ahora se cruza el financiamiento de las PASO con la discusión del presupuesto. ¿Qué puede pasar ahí? Bueno, sube la temperatura.
Muy bien, vamos a ver qué es lo que ocurre en este Congreso Nacional, por lo menos empezar a tener algunas repercusiones. Señor Gonzalo Solabarrieta, ¿cómo le va? ¿Cómo andan? Un placer saludarlos como siempre, a la espera de lo que será una semana próxima con mucha actividad, no solamente por las sesiones que se van a estar realizando tanto el miércoles como el jueves, obviamente que a modo de anticipo y antes de que se vea reflejado esto de manera oficial en la página web de la Cámara de Diputados, sino también por el martes, con muchas comisiones por ahora programadas, por ahora ninguna suspendida, es decir que la actividad parece que se puede llegar a realizar de manera tal como está desarrollada y plasmada en la agenda parlamentaria de la Cámara de Diputados. Y además al mismo tiempo examinando un poco todos los proyectos que se van presentando, que se van dictaminando, como esta semana hemos tenido esta lucha contra la ludopatía y todas las acciones que se pueden llegar a realizar a través de la legislación para prevenir sobre todo en los jóvenes. Y además también voy a estar hablando de un proyecto referido a un régimen que se quiere generar para adherir a una justamente una acción que en el 2015 el Mercosur ha firmado respecto a las cooperativas y a los países que están adheridos al Mercosur para que esto también tenga efecto en la República Argentina. Buenísimo, son proyectos que impulsan los diputados nacionales, que tienen que ver también con la articulación en el mercado común del Mercosur justamente, y la discusión de las cooperativas, que acá tiene una tradición de muchos años. Hay varias cosas que se quieren modificar de las cooperativas, sí, sobre todo para poder facilitar el acceso a personas que en algún momento fueron privadas de su libertad, y como alternativa de trabajo también se construyen estos espacios de trabajo autogestivo. Así que siempre el tema cooperativo está dentro de la agenda. Bueno, veremos a ver, a partir de esto que señala Claudio, que anunció el vocero presidencial, Manuel Adorni, el tema tiene que ver con las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. En el mes de septiembre el jefe de gabinete se reunió con Rodrigo de Loredo, con el presidente del bloque del PRO, Cristian Ritondo, con otros diputados nacionales, para tratar de sondear un poco cuál era el panorama en la Cámara de Diputados respecto al tema primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Y posteriormente vino al Congreso Nacional a tener una reunión ya mucho más ampliada en oficinas de la presidencia de la Cámara de Diputados. En esa reunión, la Unión Cívica Radical planteó la necesidad de mantener las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. El bloque del PRO también planteó la posibilidad de mantenerlas, aunque haciendo una modificación, que no sean obligatorias. Hacer una paz. Como en La Pampa. Exactamente, no una PASO, que sea una paz. Y de esa manera llevar adelante parte de la reforma política, que iba a estar centralizada en ficha limpia, que iba a estar centralizada en la boleta única, que iba a estar centralizada en el voto de los argentinos en el exterior. Exacto. Dos temas que estamos hablando, uno que ya se aprobó y otros dos temas que se van a discutir el miércoles en esta Cámara de Diputados. Y hasta ahí llegaba la reforma política con el consenso parlamentario. Ahora, si es un anuncio presidencial, si es un decreto de necesidad de urgencia o si es la voluntad del Ejecutivo, veremos a ver cómo transcurren a partir de estas novedades la situación puertas hacia adentro de cada una de las fuerzas que no solo que están más próximas al gobierno, sino que también integran este Congreso Nacional. Hubo algunas señales ya, en el caso específico del PRO, tal cual decía Fernando, interés de quitarle la obligatoriedad, pero no de sacar las primarias por completo. La información, lo que mencionó Adorni, es un proyecto de ley que entraría, así que también cambia todo en términos de... habrá extraordinarias, entonces. Todo lo contrario a lo que había dicho el ministro coordinador Guillermo Francos, y que lo contamos aquí. Y el otro tema tiene que ver con los plazos, porque estamos a 2 pasos de que comience el año electoral. Una de las razones por las cuales está llegando ficha limpia ahora con todo el apuro es precisamente para que las reformas electorales no se realicen en año electoral, pero hay otro elemento incluso más inquietante, porque el año que viene se estrena la boleta única de papel. Es decir, que ya tenemos un escenario que abre interrogantes. ¿Por qué? Porque las elecciones legislativas de medio término para renovar 1/3 del Senado y una mitad de la Cámara Baja
a nivel nacional va a ser con boleta única de papel. Las elecciones provinciales, en muchos casos, posiblemente o sean desdobladas o sean con recurrentes, pero para eso tendrían que utilizar el mismo método o, en su defecto, convivir con el método que ya se realiza en cada una de las provincias con su elección habitual. Y a esto se suma lo de las primarias. ¿Cómo se completa ese rompecabezas, Claro. Fernando? Bueno, ahí está todo el interrogante y cómo se mantiene esa, digamos, coordinación necesaria para el oficialismo en la construcción de mayorías. Porque a veces la discusión de un tema termina perjudicando la discusión de 4 o 5 temas que ya estaban Tal cual. medianamente coordinados y acordados. Eso le pasó con la ley bases. Recordemos que la ley bases también tenía modificaciones. Una tiene que ver con esto de las PASO en la versión original, que tuvo que ser excluida junto con la modificación de la representación de los diputados y principalmente de los diputados de la Nación. Así que también tiene ya un antecedente donde los temas electorales le son bastante complicados al oficialismo para trabajarlo acá en la Cámara, no tiene tantos acuerdos para llegar y debe negociar con los distintos sectores. Diferente es lo que le pasa a la oposición, porque la oposición viene trabajando, por ejemplo, hace muchos años con la discusión de la boleta única de papel y finalmente pudo aprobarla, un proyecto impulsado por la oposición, si bien el oficialismo se sumó también a ese proyecto, pero los intentos hasta ahora del oficialismo para modificar el régimen electoral han sido complicados. Claro. No han tenido los acompañamientos. Sin lugar a dudas, va a llevar a que en el medio de las negociaciones y conversaciones por el presupuesto se sume un tema más, que es la discusión de el futuro de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Que me parece que no pasa solo por el presupuesto. No, no pasa por el monto No, claro, asignado por del supuesto. Estado. Exactamente. Es modificar el Pero sistema. bueno, yo creo que se abren dos interrogantes. El presidente Javier Milei lo dijo, que estaba dispuesto a abrir negociaciones sobre el presupuesto, pero que iban a ofrecer alternativas. Y que en esas alternativas, bueno, tenían que hacerse cargo y dar la cara quienes no estuvieran de acuerdo con esas propuestas. Parece que ya en ese momento se estaba cocinando esta alternativa. El foco, presupuesto universitario, su ampliación y poner el foco en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Lo otro, el espejo incómodo para el resto de la oposición. Recordemos que en el panperonismo hubo varios intentos para anular las PASO. Recordemos en su momento al entonces titular de la Cámara Baja, Sergio Massa, impulsando varios proyectos también para la eliminación de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Es una discusión que además se incrementó con el planteo de los gobernadores del Norte Grande. Bueno, después eso entró en otra etapa. Pero me parece que en esta discusión también, si nos encontramos con un hipotético escenario de extraordinarias en donde esto esté en el temario, bueno, posiblemente tengamos dos aristas del debate. Por una parte, la estrategia presupuestaria, que como bien dicen ustedes, no pasa solamente por el costo de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Y el otro tema, indudablemente, tiene que ver sobre quién va a tirar la primera piedra respecto a continuar con las PASO o no, porque eliminarlas o reformarlas es patrimonio de buena parte del recinto. Bueno, hay proyectos, más allá de que el Ejecutivo enviaría un proyecto nuevo a este Congreso Nacional hace muy pocos días, desde la Unión Cívica Radical, desde el sector de uno de los diputados que están cercanos al gobierno nacional. Estamos hablando de Federico Tornier, diputado que integra el bloque radical, pero que es del Partido Liberal de la provincia de Corrientes. Encuentro por Corrientes. Encuentro Liberal de Corrientes. Ha planteado y ha presentado un proyecto para eliminar las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. El gobierno no está hablando de ese proyecto. Totalmente. Está hablando de otro proyecto. Hay que ver, bueno, si tienen puntos en común, si hay coincidencias, pero además hay que ver los tiempos para abrir este debate. Si dan los tiempos políticos, más allá de los tiempos parlamentarios, para discutir este tema en este momento. Así es. Bueno, y ahí está la pregunta en ese contexto. Los tiempos, la coyuntura y el otro dato también. En la Libertad Avanza también han presentado proyectos para eliminar las PASO. Hasta ahora no ha estado en el radar del abanico legislativo los proyectos que han presentado la oposición dadora de quórum de la ley bases e incluso el propio bloque de la Libertad Avanza. Ya hay proyectos para eliminar las PASO. En el horizonte del oficialismo
Esto apareció hace aproximadamente 15 días y apareció a través de una conferencia de prensa que no fue. Y ahora viene la confirmación, finalmente. Todos esos movimientos tenían un elemento de mucho peso. Y era que un sector de la Casa Rosada está jugado a poner eso sobre la mesa en este momento. A 2 parpadeos de que llegue la definición si habrá o no presupuesto 2025. Bueno, así están los temas aquí en el Congreso Nacional, transitando por estas horas estas nuevas informaciones que están llegando desde Casa Rosada aquí al Parlamento Nacional. Posiblemente, bien lo dice Claudio, esto también tiene que ver y forma parte de las conversaciones y de las negociaciones entre el Ejecutivo y los gobernadores y con los bloques del Congreso respecto al tema del futuro del presupuesto 2025. Sí, está relacionado, está vinculado y además también en relación al financiamiento de las elecciones y de los partidos políticos es parte de la discusión que se viene dando ya hace varios meses acá en el Congreso, ¿no? Claro. Todo lo que se discutió respecto a boleta única de papel, ahí un campo fértil, podríamos decir, para retomar ese debate con algunas alianzas que se han hecho también con diputados, que bueno, el tema de las PASO es más complejo porque históricamente, por lo menos, el espacio que representaba Juntos por el Cambio es el espacio que más lo utilizó y van discutiendo permanentemente en función a eso con el peronismo que no lo ha resuelto o no lo ha utilizado de manera permanente, ¿no? Sobre todo para los cargos más importantes, sí, en algunas gobernaciones, recordemos la discusión y la elección allá por el año 2015 de la interna en el peronismo y en otros, en la última también, obviamente en relación a la posibilidad de que se pudiera dar una interna y finalmente no se resolvió de esa manera, con Juan Grabois integrando su participación, pero en definitiva esa discusión viene hace varios años y la oportunidad ahora también de poder darla en este contexto a muy pocos días que termine el año parlamentario y hay muy poco tiempo también para el periodo electoral del año que viene, ¿no? Para el año electoral que depende también un poco de la convocatoria a extraordinarias. Pero vamos a hablar de eso en un rato porque seguimos un rato más acá en Pasos Perdidos. Nos vamos a la pausa y volvemos en instantes. Diputada nacional. ¿Sirve la carrera? ¿Te prepara? ¿No te pueden ahora, si querés, armarte la bolita, che, bota acá, esta cruda acá y te la doy? Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años.
Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. En este momento, millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. Dengue, Zika y chikungunya. Presta atención a estos síntomas. Si tenés fiebre alta, 38 o más, de 2 a 7 días de duración y dolor de cabeza, en especial detrás de los ojos, muscular y de las articulaciones, diarrea, dolor abdominal, náuseas y o vómitos, malestar general, cansancio, decaimiento, erupción en la piel, sangrado en nariz, encías u otras partes del cuerpo, no te automediques, toma mucho líquido, usa repelente y acércate a un centro de salud. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. ¿Por qué se suma a este proyecto de La Libertad Avanza? ¿Qué le dirías a Julio, vos, a vos mismo, a ese muchacho que tenía tantos sueños? Muy bien, regresamos aquí a Pasos Perdidos, por aquí por Diputados Televisión, una jornada en la cual empiezan novedades minuto tras minuto, porque veníamos cerrando o abrimos el programa hablando de
el presupuesto 2025, ahí en el horizonte más próximo, pero en el medio se coló la convocatoria a un proyecto que va a enviar el Ejecutivo a discutir la eliminación de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, las PASO. En esa construcción de mayorías necesita, y lo viene haciendo La Libertad Avanza, la construcción de mayoría junto al PRO y junto al radicalismo como mínimo. Después obviamente también está el MIT, también hay otros bloques menores, por momentos también están los partidos provinciales de Innovación Federal, que seguramente también van a estar acompañando la decisión en la medida de eliminar las primarias, porque hay muchos partidos provinciales que no la tienen. Recordemos, Juntos Somos Río Negro ya tenía proyectos presentados, no en esta gestión, ya en las gestiones anteriores, para eliminar las primarias. El tema que hay que construir mayorías en un proyecto en los cuales ya de adelanto el PRO y la Unión Cívica Radical están en contra. No creo que le pidan una mano a Germán Martínez, porque no creo que se las dé. No creo que se lo pidan a los 5 del Frente de Izquierda, no creo porque que tampoco se las van a dar. Es difícil y es raro. Sí, y además al ser un proyecto electoral necesita mayorías especiales también para poder ser aprobado. Ahí es más difícil conseguir el acompañamiento, porque no solo se necesitan 129 para el momento de la votación, que se puede aportar con quienes estén en contra, sino que también una mayoría determinada de 129 para la aprobación de los proyectos. Y cambios electorales no se puede hacer por DNU. Además, exactamente. Así que la posibilidad del decreto de necesidad de urgencia está vedada para materia electoral, partidos políticos, penal y tributaria. Y en ese contexto, bueno, no hay chances que haya un cambio del sistema electoral a través de un decreto de necesidad de urgencia. Ni siquiera apelando a la pulseada que ha quedado planteada este año en el Congreso de la Nación con la aplicación de la ley 26.122. Ni siquiera eso, no se puede firmar un decreto de necesidad de urgencia sobre esos 3 puntos. Además, está el tema de usos y costumbres, porque bueno, presentar un proyecto en este momento para eliminar las PASO cuando faltan, ¿cuánto? 10 días para la finalización del periodo de ordinarias, bueno, nos da una señal de que al menos si esto avanza en este sentido, tal como indica el portavoz presidencial y los colegas que están cubriendo este tema, bueno, entonces se viene una convocatoria extraordinaria. Sí, seguro, sin dudas, en el medio para discutir este tema y discutir también el presupuesto. Ahora, también puede el gobierno hacer un primer sondeo con el radicalismo y con el PRO, que le van a decir no es el momento para discutirlo porque nosotros no vamos a acompañar y no vas a poder construir mayorías. Entonces el gobierno toma eso para decir, bueno, entonces no hay extraordinarias, porque si no puedo ir con las PASO, no hay extraordinarias y tampoco hay presupuesto. Sí, bueno, si no hay acuerdos con los gobernadores, digo. Bueno, y además el desafío en el Senado, porque puede darse la posibilidad que se acceda aquí a conseguir los votos de alguna u otra manera, más allá de todos estos análisis que aportás vos, Fernando y Claudio, también a la composición de la Cámara, pero en el Senado hay mucha representación también de los partidos provinciales, que es diferente también la composición, no son 3 por cada provincia y la mayoría de los integrantes del Senado son opositores. Sí, y también que los tiempos están muy ajustados en referencia a que aquí se puede hacer todo el trámite rápido. El martes el dictamen o los dictámenes que vayan a aparecer. El otro día consultando a distintos legisladores se hablaba de 4 dictámenes, pero esto puede ser que cambie de cara al martes. Y rápidamente el jueves la sesión para la aprobación. Pero en el Senado tiene que dictaminar en la Comisión de Presupuestos y Hacienda y esperar 7 días para ir al recinto. Bueno, vamos a ver también qué es lo que piensan los legisladores nacionales. Nos vamos a ir a la provincia de Salta. Diputado Carlos Zapata, ¿cómo le va? Buenas tardes. Fernando Fraquelli, Amanda Alma y equipo saludan. Muy buenas tardes, Amanda, Fernando. Muchas gracias por invitarme a participar en su programa. Bueno, antes de preguntarle algo que tenga que ver con el Congreso y las discusiones parlamentarias, ¿qué es lo que estamos viendo de fondo? Bueno, de fondo estamos viendo un paisaje de la Ruta 68, que es lo que une al Valle del Lerma con Cafayate. Esto que está al fondo se llama Los Castillos, el lugar donde se ve que la formación rocosa y el proceso erosivo le han dado una forma particular que aparentan ser castillos medievales.
Somos muy orgullosos de nuestro paisaje, en la Quebrada de las Conchas. Bueno, interesante. Siempre los paisajes de la provincia de Salta son muy pintorescos y usted es un gran embajador de la provincia, mostrándonos permanentemente las bellezas naturales. Carlos, se conoció en las últimas horas que el gobierno va a enviar al Parlamento un proyecto de ley para eliminar las PASO, las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. ¿Esto complica la conversación que por estas horas están llevando adelante por el presupuesto 2024, 2025? Entiendo que no, son temas separados. La mayoría de las provincias en su código electoral interno, sobre todo la provincia de Salta, ya eliminaron las PASO, las primarias obligatorias, simultáneas y obligatorias. Pero lo que está pasando es que en ese proyecto también se están hablando de las otras modificaciones que tienen que ver con el financiamiento de los partidos políticos y cierta facilidad o nuevos procedimientos en materia de afiliación y mantenimiento de un padrón, aplicando las nuevas herramientas tecnológicas. Yo creo que esto es una discusión separada, que solo tiene alcance a nivel nacional y que apunta a transparentar y llevar equilibrio entre las distintas fuerzas políticas al momento de participar y particularmente facilitar al sector privado adherir y aportar a la idea que considera que debe primar en la comunidad. A mí me parece muy bueno, por supuesto que a su momento se discutirá en comisión y de ahí saldrá la voluntad del Poder Legislativo. Diputado, ¿le parece que... ¿Cómo está? Amanda Alma lo saluda. Hola, Amanda. ¿Cómo anda? Quería preguntarle si le parecía el tiempo, ¿no? El momento. Es verdad que estamos terminando este periodo de sesiones ordinarias. No se sabe todavía si va a haber convocatoria o no a extraordinarias. Por lo menos el jefe de gabinete en alguna entrevista periodística había planteado que no nos iba a convocar. El año que viene es un año electoral, cambia la mitad de la Cámara. ¿Cómo analiza o cree que se pueden dar los tiempos para que este debate se concrete? Bien, en la medida de que logremos un consenso rápido y con tiempo se logre el debate y la sanción de la ley, sobre todo la promulgación, todas las fuerzas políticas tendrán el espacio temporal necesario mínimo para poder acomodarse a los cambios en las reglas de participación democrática. Sí, puedo llegar a coincidir con aquellos que piensen si entrado el año electoral y muy cerca a las fechas clave o fechas críticas en el programa electoral se sancionan cambios de reglas, sí pueden llegar a ser resistidas. Pero estimo que en todo momento es bueno para presentar iniciativas. El tratamiento dependerá de la voluntad que se pueda lograr entre los representantes de los distintos bloques. Entonces, muy sobre la fecha de elecciones, sí, no es positivo que se traten este tipo de iniciativas, pero existe un tiempo bastante largo y suficiente para que se reacomoden las distintas fuerzas políticas si es que existe un cambio de regla. Diputado Zapata, ¿cómo le va? Buenas tardes. Claudio Mardones lo saluda. Bueno, fíjese, en el caso específico de la boleta única de papel, bueno, ese fue uno de los apuros para tratar de garantizarlo en un año no electoral. Pero Fernando Fracchelli contaba cuando comenzamos el programa que hubo sondeos ya meses antes por parte del jefe de gabinete, Guillermo Francos, que habló con distintos bloques para saber cuál era el ánimo de poder avanzar en una reforma de este calibre. La respuesta fue no. Pero ahora el mensaje no viene precisamente de Francos, sino del estratega presidencial Santiago Caputo. ¿Qué lectura hace? ¿Qué está viendo usted en este momento respecto a los interlocutores del gobierno cuando aparece una propuesta de este tipo en el marco de la negociación del presupuesto? Yo pienso, sinceramente se lo digo, que no pienso que vaya a enturbiar o incomodar la negociación de los presupuestos. Es un tema separado. El hecho de que el Poder Ejecutivo y quienes son los protagonistas que impulsan tal o cual alternativa, no le quita que es una iniciativa del Poder Ejecutivo que ya fue planteado en la ley base. Y en la provincia de Salta, les repito, acá se eliminaron las PASO. El gobernador Sáenz y los gobiernos anteriores, los 3 gobiernos anteriores de Urtubey,
tuvieron un común denominador en materia electoral. En cada contienda electoral se cambiaron las reglas del juego. Yo creo que junto con la boleta única de papel hacen falta este tipo de normas, pero serán, como le repito, serán los diputados, integrando los distintos bloques políticos, los que darán su consentimiento para que esto llegue a recinto. El hecho de que también se deba tratar el presupuesto no es un obstáculo para presentar iniciativa y tratar de impulsarla. La voluntad estará en la forma de expresar la voluntad de los distintos diputados al momento de votar en comisión, dar dictamen y en el recinto. Diputado Zapata, Gonzalo Solabarrieta aquí lo consulta. Pienso, ¿no? Como representante de la provincia de Salta, así como todos sus colegas en la Cámara Baja representan a todas las provincias de nuestro país y todos tienen, ¿no?, lógicamente algún objetivo puntual para sus provincias, para sus lugares de origen. Al mismo tiempo usted contador público, también perteneciente al bloque oficialista. Digo, ¿cómo está viviendo este tratamiento del presupuesto 2025? ¿Cómo ve la semana próxima, ¿no?, el tratamiento en cuanto a la cantidad de dictámenes y qué se puede llegar a modificar? ¿Cómo ve esta situación pensando en la posible sesión del jueves? Una cuestión que le quiero agregar sobre el tema de las PASO es lo referido a que yo veo con muy buenos ojos de que se elimine la participación de personas que no comparten la ideología ni los lineamientos que sostienen los partidos políticos en la forma de empoderar a los candidatos. Volviendo a la pregunta de Gonzalo, durante todo este tiempo, a partir del 15 de septiembre, cuando el señor presidente presentó el proyecto de ley de presupuesto en el Congreso de la Nación, se han sucedido una serie de reuniones, asistieron al menos 7 funcionarios de distintas áreas de gobierno para dar explicaciones en cuanto a los objetivos y camino trazado para alcanzarlos y el uso de fondos que se le asignan a cada una de las áreas funcionales del Estado, y atendieron a todos los requerimientos que le hicieron desde las distintas bancadas. En el día de ayer tuvimos una reunión ya deliberativa entre los miembros de la Comisión de Presupuesto y Hacienda con miras a ir elaborando un dictamen. Bien, desde Unión por la Patria manifestaron que ellos tienen un dictamen propio, también lo hicieron así gente de la izquierda. Es lógico que desde el punto de vista de estos dos sectores políticos no coincidan con el planteo que se hace desde el oficialismo en materia de presupuesto, sobre todo en la regla de oro, mantener que es el déficit cero, el equilibrio fiscal y la forma de determinar los recursos asignables para atender las partidas de los gastos que se llaman indexados o inelásticos y los discrecionales. Es comprensible de que nosotros no nos podamos poner de acuerdo con Unión por la Patria porque la visión de la función del Estado y el uso de los recursos públicos es bastante diferente, yo le diría diametralmente opuesta, dado que Unión por la Patria viene con una inercia, con un pensamiento y una filosofía, y hay que gastar lo que más se pueda, no importa de dónde se saca el dinero, en definitiva, atender lo que ellos dicen necesidades, y con esta frase que dice donde hay una necesidad nace un derecho, que no les pertenece, sino que Fernando seguramente recordará que fue una de las frases que llevó a la campaña Domingo Cavallo y también publicaba fascículos con ese contenido. Es una visión diametralmente opuesta al Estado. La atención de una necesidad demanda recursos, eso lo tiene que pagar alguien, y alguien se llama contribuyente. Hay que priorizar las necesidades, no se puede considerar necesidad alguna aspiración trasnochada o necesidades imaginarias que pueden llegar a tener los que gobiernan, entre las cuales puedo apuntar la necesidad que tienen de constituir una fuerza política que se perpetúe en el poder o elegir sus delfines, o sea, sus sucesores. En definitiva, se ha priorizado cuál es la mejor necesidad o la necesidad que se le da mayor importancia. Es que el Estado no sea un peso difícil de llevar por parte de la comunidad. Retirar el intervencionismo y esta máquina de impedir, que significaba una burocracia sobredimensionada, que para cada paso que tenían los contribuyentes, los emprendedores, había un requisito que cumplir, un permiso que pedir, lo que durante todo este tiempo dificultó muchísimo el hecho de que se incorpore la gente al trabajo formal.
Sí, te escucho. Quería preguntarle por último, agradeciéndole el ratito, si cree que va a haber dictamen entonces el martes finalmente, porque es una de las cosas que venimos tratando de saber y usted es miembro de La Libertad Avanza. Mire, de nuestra parte, y sobre todo yo como oficialismo, yo soy optimista en que vamos a poder conseguir el concurso de las voluntades para tener un dictamen de mayoría y poder tener en condiciones de llevar al recinto el proyecto de ley de presupuesto. Hubo una reunión de gobernadores ayer por la tarde donde seguramente han surgido algunas inquietudes que serán planteadas ante quienes negocian por el Poder Ejecutivo la adhesión al presupuesto, que las comanda con mucha pericia José Luis Experto, y yo pienso que ya los acuerdos están dados y que vamos a poder llegar a tener un dictamen de mayoría y deliberar la semana que viene, probablemente. Muy bien, Carlos, gracias por estos minutos para con Diputados Televisión. El agradecido siempre seré yo, le deseo lo mejor. Hasta pronto. Gracias. El diputado Carlos Zapata, diputado nacional por La Libertad Avanza por la provincia de Salta. Bueno, está optimista que va a haber dictamen el martes y que posiblemente, como vos decías, Fernando, puede haber quizás una sesión el jueves. La del miércoles ya está convocada, fue pedida el día miércoles de esta semana, justamente cuando se frustró la otra sesión que no alcanzó el quórum y que se pospuso finalmente. Ahí, luego de que los diputados empezaban a ir, algunos de los referentes del PRO comentaban a los periodistas acreditados, a nuestros colegas, que estaban en esa acción de llevar el papel, el pedido de sesión, y hoy, hace un rato nada más, alrededor de pasado el mediodía, ¿no? Se oficializó la convocatoria. Exactamente, para el miércoles a las 12 del mediodía. Exactamente. Bueno, vamos a hablar de proyectos, vamos a hablar del Mercosur y vamos a hablar de cooperativas. Gonza. Bueno, Fer, el miércoles pasado se llevó a cabo una nueva reunión de la Comisión de Mercosur, donde hubo invitados, que ahora voy a mencionar especialmente a uno de ellos, en donde Roberto Mirabella, el diputado representante de la provincia de Santa Fe, específicamente en situaciones en donde siempre está Rosario, ahí está presente Roberto Mirabella. Bueno, en este caso él preside la comisión del Mercosur, y en este caso lo que tocaron como tema principal fue la posible aprobación de un régimen en donde la Argentina se adhiere justamente a lo que ya a través de una declaración, de un decreto 54/15, que lógicamente el 15 viene del año 2015, se llamó lo que son las cooperativas del Mercosur. Algo que básicamente, y como en las situaciones en las que mencionamos las cooperativas, siempre son una cuestión de vínculo, ¿no? En este caso, los países adheridos al Mercosur. Hablando con algunos diputados que están ampliamente relacionados con estas iniciativas, nos contaban que esto es una política que viene un tanto retrasada en cuanto a la adhesión de la República Argentina a justamente este vínculo de las cooperativas del Mercosur. Tanto Argentina como Paraguay eran los países que son los que restan justamente adherirse al mismo, y en este caso tenemos que hablar, fíjense lo que les voy a mencionar, de un proyecto de la diputada Marcela Paso de Unión por la Patria y del diputado Facundo Correa Llano de La Libertad Avanza. Y lo que lograron es un texto unificado. Sí, como bien escucharon, una diputada de Unión por la Patria con el diputado de La Libertad Avanza, que lo que lograron fue un texto unificado en iniciativas que obviamente, como en todos los bloques sucede y en los diputados de diferentes bancadas, generan las iniciativas, en muchos casos coinciden, y lo mejor siempre creen que es justamente, a diferencia de lo que puede pasar como esta semana en ludopatía, que hay algunas diferencias respecto al tema publicitario, el tema de los influencers y demás, en la promoción de los juegos de azar. En este caso eran bastante similares y por eso firmaron dictamen y estaría justamente en condiciones de poder avanzar. Vamos a empezar a desarrollar un poquito para entender en líneas generales qué significa este tipo de vínculo en el cual adhiere la República Argentina. Obviamente que falta todo un proceso legislativo todavía en el recinto en la Cámara de Diputados y también en el Senado. Esta es la disposición que mencionábamos de este decreto, que fue aprobado por el Consejo de Mercado Común, que es el órgano superior decisorio del Mercosur. INAES, que es el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, es justamente quien se va a encargar de ser
quien lo lleve a cabo aquí en la República Argentina. Estuvo presente su presidente, Marcelo Coloms, que ahora vamos a ver más adelante en las placas un poco a qué hizo referencia, en por qué es importante esto. Busca darle la posibilidad del funcionamiento y el desarrollo a las cooperativas fronterizas del Mercosur. Pero vamos a la siguiente placa, sobre todo ¿a qué? Aquellas cooperativas prestadoras de servicios públicos. Puede ser internet, puede ser cable, puede ser transporte, algo que nos mencionaba en off, lógicamente Marcela Paso, que es una diputada que tiene una de las iniciativas y que fue protagonista en esta comisión. Y también es importante saber cuáles son estas cooperativas del Mercosur, porque hay unas ciertas condiciones para pertenecer a este grupo. Vamos a ir a la siguiente placa. Son aquellas conformadas justamente con asociados con domicilio legal en los estados, obviamente, de su país. Es decir, una cooperativa, por ejemplo, fronteriza, que pertenece a la Argentina, tiene que tener un 50% por lo menos constituida en los asociados y en el capital suscripto. Y puede hacerlo de manera mancomunada, lógicamente, porque así es la cooperativa, con otros estados pertenecientes al Mercosur, no solamente con uno, sino que pueden ser con varios países. No aclaro un máximo de cantidad, sino que pueden ser otro u otros, para entender un poquito. Vamos a ir a la siguiente placa para continuar entendiendo. Aclaramos que los países miembros, obviamente, adaptan sus legislaciones a través de este decreto, y por eso hablábamos de que la Argentina y Paraguay eran los países que estaban quedando un poco retrasados en este sentido. Lo que busca es fortalecer el comercio y el intercambio, el traslado de conocimientos y de recursos, y existe la posibilidad, lógicamente, de un mayor desarrollo e integración. Estos son algunos de los conceptos que nos dejó en la comisión Marcelo Coloms, que es el presidente de la INAES. Y también el último dato que aporto respecto a esta iniciativa, que ya tuvo la firma de dictamen, recordemos, con un texto unificado, es justamente que lo que genera es que se creen nuevas cooperativas. Por ejemplo, aquí en la Argentina, recordemos, en un 50% con sus asociados de nuestro país, pero también con la posibilidad de que sean de otro u otros países pertenecientes al Mercosur. También hay que entender que se puede generar en cooperativas que ya existen. Y hay un dato muy importante que tiene que ver con que si justamente ese porcentaje en un periodo de 6 meses deja de ser tal, si baja, si disminuye. Exactamente, si disminuye en algún momento, durante 6 meses deja de ser una cooperativa del Mercosur, que es justamente el título que se le otorga. O sea que si durante el lapso de medio año no mantienen la integración de los mismos miembros, de ese porcentaje de miembros, pierde esa categoría, no es que desaparece la cooperativa, pierde la categoría. Exacto, no desaparece, sino que perdería los beneficios de ser una cooperativa del Mercosur si pierde este 50% mínimo que requiere de los asociados y del capital suscripto del país al cual pertenece esa cooperativa. Bien. Bueno, es un dato interesante porque perder esa categoría es a lo mejor poner en riesgo a la cooperativa. Sí, claro, ¿no? Acceder a algunos beneficios impositivos y otras promociones. Bueno, vamos a hacer una nueva pausa, la última. Sí, la última, ya volvemos enseguida. Los Penato, diputada nacional.
¿Sirve la carrera? ¿Te prepara? ¿No te pueden ahora, si querés, armarte la vuelta, che, bota acá, esta cruda acá y te la doy? Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. En este momento, millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. Dengue, Zika y chikungunya. Presta atención a estos síntomas. Si tenés fiebre alta, 38 o más, de 2 a 7 días de duración y dolor de cabeza, en especial detrás de los ojos, muscular y de las articulaciones, diarrea, dolor abdominal, náuseas y o vómitos, malestar general, cansancio, decaimiento, erupción en la piel, sangrado en nariz, encías u otras partes del cuerpo, no te automediques. Toma mucho líquido, usa repelente y acércate a un centro de salud. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento.
A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos que registran cada uno de los testimonios. ¿Por qué se suma a este proyecto de La Libertad Avanza? ¿Qué le dirías a Julio, vos, a vos mismo, a ese muchacho que tenía tantos sueños? Último tramo ya de Pasos Perdidos y de esta semana que termina muy arriba. Como siempre, claro. Últimamente habíamos empezado de una manera con una posible sesión convocada, todos hacíamos apuestas si se llegaba el quórum o no, se diluyó en el aire, podríamos decir, esa sesión. Y también al día siguiente íbamos a tener la definición ya, la firma del dictamen inmediatamente del presupuesto después de 5 encuentros nada más de debate con algunos funcionarios. La mayoría funcionarios de segunda línea, muy pocos ministros, vinieron al primer debate presupuestario de Milei y también se diluyó en el aire. Bueno, y en el medio estamos aguardando y ya empezando a tener expectativas respecto a la próxima semana. Lo concreto es que el día martes está convocado la Comisión de Presupuesto y Hacienda para tener una nueva reunión. En esa nueva reunión, el oficialismo, recién lo decía también Carlos Zapata, tiene la intención de firmar ya el dictamen correspondiente. ¿Cuándo llevarlo al recinto? Posiblemente el jueves, posiblemente la semana siguiente, que va a ser ya en el filo del cierre del periodo de sesiones ordinarias. Estamos hablando del miércoles 27, pero veremos finalmente qué es lo que va a suceder. En el medio hay conversaciones, continúan y van a continuar durante todo el fin de semana. De aquí hasta el martes, cuando esté reunida la Comisión de Presupuesto, van a seguir conversando de un lado, del otro, los gobernadores y el Poder Ejecutivo Nacional. Mientras tanto, el diputado Correa Llano, diputado de La Libertad Avanza, habló con Diputados Televisión, tema presupuesto 2025 de esta manera. Bueno, hoy se plantea un cambio de paradigma donde el equilibrio fiscal es la regla básica del presupuesto. Nosotros veníamos ya hace más de 10 años con déficit que nos generaba emisión monetaria, que producía inflación, y nosotros tenemos como principal eje el eliminar lo que es la emisión monetaria y lo que ha sido la inflación y ese flagelo para todos los argentinos. Así que bueno, vemos con muy buenos ojos el poder continuar con este equilibrio fiscal, lo que hace, digamos, un Estado eficiente y en definitiva poder atender, digamos, mejor la situación de los argentinos. Nosotros específicamente lo que hacemos es digamos, sostener el equilibrio fiscal, que entendemos que es lo más importante por el tema del impuesto inflacionario, y a partir de ese eje es lo que consideramos oportuno. Seguimos sosteniendo el dictamen, que es el que acompañamos desde el día 1, que es el del presupuesto, así que vamos a acompañar ese dictamen. Veníamos sosteniendo un estado deficitario, un estado elefantiásico, un estado que era insostenible, y nosotros venimos, digamos, a través de la eficiencia y al eliminar el déficit, eliminar este impuesto inflacionario, que es lo que ha, digamos, mermado en el poder adquisitivo de la gente, así que bueno, lo vemos con muy buenos ojos. Bueno, ahí estaba, Facundo Correa Llano, diputado de La Libertad Avanza por la provincia de Mendoza. El tema es el presupuesto. También habló la diputada de Unión por la Patria, la vicepresidenta del bloque, Cecilia Moró. Es en el contexto justamente del debate del presupuesto. Anticipábamos que es uno de los bloques que va a rechazar el presupuesto que propuso Javier Milei. Es la principal oposición
en la Cámara de Diputados y se refirió al debate y a la posición, obviamente, que asumirá su bloque cuando llegue el debate al recinto. Nosotros estamos trabajando en un dictamen propio con modificaciones importantes, donde ponemos mucho eje en esta famosa regla fiscal, porque nos parece que votar el presupuesto y que quede supeditado al resultado de la regla fiscal es lo mismo que no votar el presupuesto, porque en definitiva es una forma de facultades delegadas o extraordinarias. Estamos trabajando en un dictamen también donde le damos prioridad a la ciencia y la tecnología, a la situación de las universidades, al FONID, las transferencias a las provincias. Es un presupuesto muy atípico porque la verdad que no han venido muchos de los funcionarios que a nuestro entender tendrían que haber venido. Para empezar, el ministro de Economía, Luis Caputo, es la primera vez que yo recuerdo en la historia democrática que al Congreso no viene a explicar y a informar el presupuesto del ministro de Economía. Pero bueno, pese a eso estamos trabajando. Hoy se iba a dictaminar, finalmente no logró dictamen el oficialismo, están negociando entre ellos. Me parece que la negociación se está dando directamente en Casa Rosada y el Ministerio del Interior o el Ministerio de Economía. Otra vez, como pasó con la ley Bases, no se sabe dónde sea esa negociación. Bien, y dentro de esas modificaciones, ¿ustedes creen que pueden llegar al recinto con fuerza, con su dictamen? Nosotros vamos a proponer nuestra alternativa y después en el recinto cada uno hará lo que siente que debe hacer, pensando, me parece, que en quién representa, lo que representa, pero yo creo que es importante que entendamos que el presupuesto se debe discutir con honestidad intelectual, porque aparte de un proyecto económico es un proyecto político y en eso tenemos serias diferencias. Bueno, ahí estaba Cecilia Moró, diferentes voces de este Congreso Nacional, por aquí por Diputados Televisión, y ahora la voz que llega es la del señor Claudio Mardones. Vamos a contar, vamos a compartir, creo que vamos a tener un espacio para poder analizar un poco lo que está pasando, porque vamos a hacer un breve repaso del interrogante que queda planteado en estas horas. ¿Qué pasa con los gobernadores en este contexto? Mucho se ha hablado en la víspera del debate del presupuesto 2025, las hipótesis de que el Ejecutivo está más proclive a reconducir el presupuesto por segunda vez que avanzar en un presupuesto real. Esa ha sido una de las presunciones, no es la que tienen los gobernadores. Y en ese sentido se empiezan a sumar una serie de antecedentes. Decíamos, esta es una semana que termina con... No terminan de suceder novedades, quizás porque nos encontramos ya con la cuenta regresiva hasta el 30 de noviembre, final de este periodo de sesiones ordinarias del Congreso de la Nación, la pelota en la cancha del Poder Ejecutivo para saber si finalmente van a convocar a extraordinarias o van a prorrogar el periodo de ordinarias, y en el medio el presupuesto 2025 y lo que ha pasado esta semana. Bueno, vamos a repasar algunas cuestiones. Recién lo escuchamos de los testimonios, tanto de el diputado mendocino de La Libertad Avanza, como también en el caso de Cecilia Moró, de Unión por la Patria. Tanto Correa Llano como Cecilia Moró nos contaban que creen que hay una negociación que está avanzando y que está pasando afuera de la Cámara de Diputados. Bueno, está sucediendo en primer lugar en la Casa Rosada. En segundo lugar, también está transcurriendo entre quienes van y vienen, entre el Congreso de la Nación y la Casa Rosada, y hay otro punto también. El Consejo Federal de Inversiones, ese lugar en la City porteña, en la calle 3 Sargentos, que ha sido caja de resonancia hace varias décadas, porque muchas veces se han reunido gobernadores de todo pelaje para analizar su relación con el Estado federal. Obviamente, ¿a través de qué? De la glándula más sensible, del bolsillo y del financiamiento de cada una de las provincias y su relación financiera con el Estado federal. Bueno, ahí es donde todos estos componentes han empezado a combinarse a partir de la dinámica parlamentaria. Tanto Correa Llano como Cecilia Moró consideran que el próximo martes, 19 de noviembre, habría dictamen. Esa es la hipótesis de la línea de trabajo que vienen llevando adelante hasta ahora los negociadores de la Casa Rosada, algunos diputados que representan a sus gobernadores, y la pregunta, ¿por qué? Porque ya el 20 vence el plazo para dictaminar y de ahí corre el tiempo, 10 días hasta que finalice el periodo de ordinarias. Repasemos.
posible dictamen el martes 19, cierre de ordinarias el 30. Y el otro componente que arremolinó todo, y es el debate que surgió en la sesión que no se concretó esta semana. La oposición pidió esta semana sesionar para tratar dos temas. Uno, el cambio de la ley 26.122, la ley de DNU. Pero al mismo tiempo, esa ley no va a cambiar hasta que finalmente avance el trámite parlamentario. Hasta ahora no ha avanzado. Sigue rigiendo la ley 26.122. Bueno, la oposición buscó también, amparados en la 26.122, poner a consideración el decreto 846. Lo hemos contado en este programa. El DNU 846, firmado por Javier Milei en el comienzo de la primavera, poquitos días después de que presentó el Plan de Cuentas Nacionales. Recordemos, el límite es el 15 de septiembre. 5 días después, el presidente Javier Milei le puso el gancho al decreto 846. Decreto muy importante para el ministro de Economía, Luis Toto Caputo. ¿Por qué? Por una serie de cuestiones determinantes. Primero, le permite reestructurar la deuda sin cumplir con el artículo 65 de la Ley de Administración Financiera, que obliga al Estado Nacional que cuando reestructura, renegocia deuda, tiene que cumplir con 3 requisitos. Primero, conseguir mejor interés, conseguir quita de capital y mejores plazos. Este DNU saca ese requisito y por ende le permite al gobierno nacional avanzar de otra manera con la reestructuración. ¿Cuál es la foto que quedó el martes? La oposición no logró tener ni el quórum, y Unión por la Patria también se encontró con esta otra foto, que los 99 integrantes de Unión por la Patria no pudieron garantizar el quórum. Hubo 9 ausencias que no podían garantizarlo. Algunos por problemas de salud, otros directamente por la decisión política de sus gobernadores. Otra vez los gobernadores en el medio de esta mesa tan compleja. ¿Quiénes son? Bueno, Raúl Jalil, gobernador de Catamarca, uno de los mandatarios del panperonismo del norte que más dialoga con el gobierno nacional. Esta vez agarró el teléfono y garantizó que sus 4 diputados no anticiparan de que no iban a estar en la sesión que se estaba planificando. Parece que el aviso ya llevaba por lo menos 7 días, porque desde el sábado pasado en la bancada del panperonismo sabían que no iba a suceder. ¿Por qué lo ponemos en este interrogante de qué pasa con los gobernadores? Bueno, porque hay gobernadores que decidieron, bueno, no van a aportar el quórum, pero porque están negociando el presupuesto. Y ahí viene este interrogante, porque nosotros contamos que en esta pulseada del DNU 864 hay un repechaje. Ese repechaje está previsto para el 21 de noviembre, es decir, también para la semana que entra. En el medio, en donde hay otro elemento también, y es que para el miércoles está convocada la sesión de ficha limpia. ¿Y si convoca el oficialismo a una sesión para el presupuesto? Bueno, acá viene la pregunta. Intríngulis. Gran intriga. ¿Por qué? Porque algunos consideran que, así como los gobernadores que la semana pasada no quisieron poner el cuerpo para que nada se inmiscuya en la negociación del presupuesto y no quisieron aportar un solo voto para poner en crisis el DNU 846, ¿qué puede pasar la semana que viene si la negociación con el presupuesto no prospera? ¿Habrá desquite? ¿Podrían en algunos casos llamar a sus diputados y decir, ahora sí, bajen? Es necesario que bajen porque con el presupuesto no nos fue nada bien. A esto se suma otro elemento que surgió antes de que cerráramos estas placas, y es que además se confirmó que el Poder Ejecutivo Nacional va a presentar un proyecto para eliminar las PASO. Bueno, eso cambia por completo al menos la mesa de negociación que teníamos, que hemos podido reconstruir hasta ahora. Hablamos de gobernadores y de otro hecho muy importante, la reunión en el Consejo Federal de Inversiones del jueves pasado. Claro, los gobernadores se reunieron en este contexto. Fueron 18 mandatarios. Entre esos 18 mandatarios, gobernadores del radicalismo, del PRO, pero también del peronismo. Estuvo incluso el gobernador bonaerense Axel Kicillof, es decir, que se han visto todos los pelajes políticos en el CFI. ¿De qué hablaron? Hablaron del presupuesto. Y ahí es donde empiezan a surgir estas coincidencias. Hay una serie de planteos y que fueron originalmente impulsados por el PRO y que ahora se sumó la UCR. Estamos hablando de 10 mandatarios. Esos 10 mandatarios ya le habían planteado al Poder Ejecutivo y a las autoridades de la Cámara Baja estos reclamos. Estos reclamos hasta esta hora no han tenido ninguna respuesta y también forman parte de la incertidumbre, malestar, incógnita que tienen estos gobernadores
especialmente en este momento en la relación con la Casa Rosada, porque muchas veces repasan y dicen, bueno, hemos aportado silencio cuando era necesario, ausencias cuando nos lo han pedido y en muchos casos le enumeran. Guillermo Franco, jefe de gabinete, ha escuchado muchas veces cuál es el nivel de reclamos, especialmente en materia de financiamiento. Todos esos reclamos que se condensan ahora en la negociación del presupuesto han sido resumidos a 5 puntos. Y esos 5 puntos los vamos a desarrollar, porque son los 5 puntos que en este momento son temas que siguen separando posiciones, más que construyendo coincidencias que puedan derivar en un dictamen para el próximo martes. Hoy hay cada vez más diputados, incluso del radicalismo, también del PRO, que dudan de la posibilidad de que el martes se firme un dictamen de mayoría del presupuesto 2025. Obviamente, faltan 72 horas. Falta un fin de semana. Si en el fin de semana anterior ya en muchos casos les quemaron el teléfono a llamados a distintos gobernadores para que no se prestaran ni le permitieran a ningún diputado que se sentara a dar quórum para hacer caer el decreto 846, bueno, es posible que este fin de semana nos encontremos otra vez con llamados y planteos. ¿Cuáles son esos puntos que reclamaron inicialmente los 5 gobernadores del PRO y que ahora ya son patrimonio común de los gobernadores del radicalismo? El primer punto: coparticipar impuestos no distribuidos. Bueno, ¿cuál es el ejemplo? Hay un ejemplo muy notable. El impuesto a los combustibles va a tener una recaudación récord. Tiene afectaciones específicas. Hay 2 que forman parte y que han sido un hallazgo, hay que decirlo, de la obsesión de los diputados de la Comisión de Presupuesto, del radicalismo y del PRO, porque sostienen que la recaudación del impuesto a los combustibles tiene, entre otras cosas, fondos para obras públicas y también para obras viales. Y ahí dicen, bueno, pero si este gobierno no va a avanzar con obras públicas ni va a avanzar con obras viales, entonces que ese dinero se redistribuya. Respuesta de la Casa Rosada: no sucederá. El otro punto, que lo hemos contado en distintas oportunidades, que podríamos decir incluso, no importa cuándo leas esto, ni cuándo escuches esto, el reclamo de los gobernadores para las 13 cajas jubilatorias provinciales no transferidas a la Nación. Recordemos, la ANSES desde diciembre ya no envía fondos de compensación para estas 13 cajas jubilatorias. Ha sido una pulseada desde la ley bases. La respuesta del ANSES es que no van a mover un dedo hasta que no terminen las auditorías. El propio Osvaldo Giordano, ex ministro de Finanzas de Juan Schiaretti y primer titular del ANSES durante la era Milei, lo que sostiene es que la que está en mora es la ANSES, porque precisamente las auditorías de esas compensaciones en muchos casos todavía no terminan de tabular los datos del año 2018-2019. Señal para los gobernadores de que ese tema o va a continuar en la justicia, pero no va a entrar en esta discusión del presupuesto. Vamos ya sobre el final. El otro punto: Mauricio Macri en el año 2017 firmó un pacto fiscal con los gobernadores. No es solamente la compensación de las cajas jubilatorias no transferidas, hay otros puntos. También reclaman retomar todas esas compensaciones. Hasta ahora la respuesta ha sido: no sucederá. Otro punto muy importante: la AFIP dejó de existir como tal. Ahora se llama ARCA. ¿Qué es lo que plantean los ministros de Hacienda e incluso los integrantes de muchas provincias, también radicales? Dicen, bueno, pero ARCA se financia en parte con el 1,9 del total de la coparticipación. Es casi el financiamiento de una provincia, dijo un ex ministro radical muy importante quejándose. ¿Por qué se quejaba? Porque también le habían dicho que no. Es decir que este punto, que ya no solamente es una coincidencia de técnicos y de especialistas, sino que es una coincidencia de 10 gobernadores, 5 del radicalismo y 5 del PRO. Bueno, la respuesta que también lamentaron en el encuentro del Consejo Federal de Inversiones es que le dijeron que nones. Y a eso queda el otro punto, que sí está fluyendo mucho y que genera muchas desconfianzas. Los aportes del Tesoro Nacional, esa caja que son fondos que pertenecen a las provincias, pero que están en manos de la discreción de el que fue el Ministerio del Interior. Es decir, que dentro de la jefatura de gabinete también está la distribución de los ATN. ¿Cuál es el planteo? Que también, que se coparticipen.
no fue la respuesta, pero lo cierto es que en estos últimos meses, especialmente algunas provincias gobernadas por el panperonismo, que tienen una mejor relación con la Casa Rosada, están empezando a recibir ATN. Así que este es un dato. Todos los gobiernos han utilizado las partidas de los ATN en el marco de tapar los agujeros de las provincias, pero también aceitar algunas negociaciones políticas. Todos estos son los puntos que se escucharon en el CFI, que forman parte de la discusión que va a volver a surgir en el plenario del martes, pero obviamente todo a merced de cambios de último momento y del escepticismo que hay entre quienes creen que habrá presupuesto y otros que creen que no. Bueno, muy bien, ahí está, gracias Claudio. Sí, exactamente. Bueno, martes 19, 3 de la tarde, es la reunión de la Comisión de Presupuesto, un martes que empieza cargado con reuniones de comisión. 10:30 de la mañana, pequeña y mediana empresa, 14 horas legislación del trabajo, uno de los temas que ya habíamos hablado con Gonza varias veces respecto a la democratización de las asociaciones sindicales. Sí, se vuelve a ese tema, después de un intento de hablar sobre la ley de contrato de trabajo, ahora se vuelve a un tema que en 2 ocasiones, tengo el recuerdo, no pudo llegar a generar un dictamen. ¿Será esta la oportunidad? Digo, en un día... Otro tremendo llamado de la Rosada, querido Gonzalo. En ese momento también, otro llamado de la Rosada como diciendo... No traten esto, no es por ahí, no es por ahí. El PRO, incómodo de esa negociación también, como diciendo, ¿y a nosotros por qué no nos llaman? Claro. Bueno, eso ha originado este impas. ¿Se habrá terminado ese impas? ¿La tercera será la vencida, Gonza? ¿Quién dice? Aparte pienso en un mismo día en donde 1 hora después del comienzo de esta misma comisión va a arrancar la Comisión de Presupuesto y Hacienda, donde se puede dictaminar el presupuesto 2025 para ir a la sesión el jueves. Digo, bueno, habrá que ver si esto lo logra la comisión que preside Martín Tetaz, después de varios intentos en donde no se llegó a firmar el dictamen. 14 horas también, en simultáneo, en la Comisión de Agricultura y Ganadería, como decía Gonzalo, a las 15, la Comisión de Presupuesto y Hacienda, a las 16, Parlamentaria Revisora de Cuentas, una comisión bicameral donde los auditores van a volver a trabajar sobre el plan que presentaron. A las 17 hubo una comisión que finalmente se suspendió, que es la de adultos mayores, y a las 17:30 la de Cultura. La Comisión de Legislación Penal se reúne en 2 horarios. Primero a las 14 para trabajar sobre un proyecto sobre la definición de orden público de varios delitos, y a las 15 se suman los de justicia para seguir con juicio en ausencia, uno de los proyectos que impulsa el oficialismo, la ministra Bullrich y el ministro Cunio Libarona, enmarcado en el enjuiciamiento sobre todo de los actores intelectuales del atentado al AMIA. Bueno, y además hablando del paquete de normas o medidas que la ministra Patricia Bullrich envió a este Congreso, el miércoles, dentro de lo que es la agenda para la discusión en la sesión, hay uno de los proyectos, ¿no? Reiterancia. Que tiene que ver con reiterancia. Exacto. Y que está en condiciones de ser aprobado por parte de esta Cámara de Diputados de la Nación. Exactamente. Claudio Mardones, muchas gracias por toda la información. Un gusto. Buen fin de semana. Muy buen fin de semana, y dejamos esta semana con un dato importante. Luego de gritos, discusiones, hay dictamen de mayoría para limitar las apuestas online. Todo un dato muy importante en vísperas de un fin de semana cargado de deportes y de política también. Gonzalo Solabarrieta, muchas gracias por este rato también. Un placer como siempre, buen fin de semana. Y Fer, hemos llegado al final de lo que decíamos, una semana intensa. Empezó un poco tranqui, se puso intensa a mitad de la semana. Y como decía Claudio recién, también terminó muy arriba con esta información de posibles modificaciones al sistema electoral. Bueno, y vamos a tener un día más de descanso. Sí, es feriado. El lunes es feriado por el Día de la Soberanía Nacional. Sí. Se recuerda la batalla vuelta de obligado, así que fin de semana largo, el último del año. Gracias por estar ahí, quédese en sintonía, quédese en Diputados Televisión. Esto fue Pasos Perdidos. Gracias y nos reencontramos. Adiós.